Decíamos que el ultrasonido era, ya lo habíamos visto, ya sabíamos cómo funcionaba, porque habíamos visto cómo funcionaba, me parece que no tiene sentido volver a, si bien está explicado de vuelta acá, no tiene sentido volver a explicarlo, ¿sí? Acá, fíjense, acá tenemos las velocidades, ¿se acuerdan que eran las velocidades de pasaje de onda? Donde me determinaba la calidad del hormigón y podía relacionar con un ensayo destructivo, podía relacionar esa calidad del hormigón con resistencia a la compresión. De los ensayos destructivos podíamos hacer ensayos de compresión, de tracción o de flexión al hormigón. El ensayo de compresión se le hace por medio de una prensa, donde se hace con un esfuerzo uniaxial, ¿sí? Y de esta forma se verifica la resistencia a la compresión de ese hormigón, ¿sí? ¿Cómo se hace este ensayo? Bueno, se generan probetas con estos moldes, donde se los llena, se los compacta, ¿sí? Tal cual se lo va a hacer en obra, se los enrasa, a ver si está acá, fíjense, se los va llenando por capas, se los va compactando. Esa compactación tiene un límite, son 25 golpes por capa, ¿sí? Se llenan 3 capas y luego se enrasa el molde y se lo deja 24 horas hasta desmoldarlo. Después de las 24 horas se puede desmoldar y se lo coloca en una pileta de curado para que siga reaccionando el cemento y siga endureciéndose, ¿sí? Hay mucha diferencia cuando el hormigón no se lo cura, o sea, una probeta no curada tiene mucha diferencia en resistencia con una probeta curada, ¿sí? Bueno, esta es la prensa donde se lo ensaya, un tipo de prensa donde se ensayan esas probetas de hormigón, ¿sí? Donde lo que se hace en la probeta se las encabeza. El encabezado puede ser por una pasta de azufre. ¿Para qué se las encabeza? Y justamente para que la superficie que vaya a apoyar sobre el plato de la prensa, sea en toda su superficie y no tenga algún tipo de problema donde, por supuesto, me va a dar otro tipo de resistencia, ¿sí? Entonces hay que tener ese cuidado en cuando se las encabeza a las probetas. Si la probeta está inclinada o la superficie está muy rugosa, necesito ese encabezado para que apoye perfectamente en los platos de la prensa. Miren, acá está, no lo había encontrado. Bueno, el ensayo de compresión para un hormigón normal, habíamos dicho entonces que la resistencia, el 80% de la resistencia la tengo a los 28 días, ¿sí? Acá es resistencia a la compresión. Bueno, acá tienen acá tienen una diferencia justamente de la resistencia con respecto a una probeta que fue curada y una probeta que no fue curada. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto es lo que nosotros decíamos, teníamos entonces esta resistencia donde a los 28 días obtenemos el 80% de su valor. Bueno, hay que saber identificar o separar lo que son cuando se está hablando de la resistencia característica del hormigón a la resistencia media del hormigón. Son dos cosas diferentes. Y esto tiene que tener cuidado en los pliegos de especificaciones, ¿sí? Porque muchas veces en los pliegos de especificaciones lo que piden es la resistencia característica del hormigón, ¿sí?
Si hablamos de resistencia característica del hormigón, podemos hablar entonces cuando decimos un H21, un H7, un H17, un H25, estamos hablando de resistencia característica. ¿Qué significa resistencia característica? Bueno, que nosotros cuando dosificamos un hormigón, la vamos a dosificar requiriendo una resistencia, ¿sí? Bueno, esa resistencia que vamos a requerir si necesitamos realizar un H21, nos están pidiendo que hagamos un H21, lo que vamos a necesitar es que las probetas, cuando se rompan a la compresión, rompan a más de 21 megapascales, ¿sí? Tienen que romper a más, por lo menos tienen que romper a 25 megapascales. 24, 25 megapascales. ¿Para qué? Para que cuando yo saque la resistencia característica, que la saco por medio de la campana de Gauss, ¿sí? Donde en el 95% me tiene que entrar el porcentaje del H21, entonces yo digo que ese hormigón va a ser un H21, ¿sí? Ahora, si yo estoy sacando la resistencia media, ¿sí? Lo que voy a sacar es que la resistencia a la compresión va a ser, la media va a ser de 21 megapascales. Fíjense que es muy diferente una resistencia de la otra, ¿sí? Normalmente las empresas cuando tienen en los pliegos de licitaciones, cuando vienen a hacer los ensayos, y en el pliego dice, por ejemplo, un H21, ellos creen de que sacando que la probeta, rompiéndola a 21 megapascales, ya está cumpliendo con el pliego de licitación. Y no es así. Esa probeta tiene que romper por lo menos a 25 megapascales para que sea un H21. Si rompe a 21 megapascales, probablemente sea un H17 o un H18. ¿Sí? Entonces, esto es un dato importante de conocer que no es lo mismo resistencia característica del hormigón a resistencia media del hormigón. Bueno, el ensayo de tracción es, en realidad al hormigón no se le puede hacer ensayo de tracción porque es un material frágil, por lo tanto no se le hace el ensayo de tracción, pero sí se le hace un ensayo que se le llama método brasilero porque es un ensayo de compresión diametral. Si ustedes se fijan acá, las probetas se ensayan paradas, ¿sí? Las probetas acá se ensayan en forma parada, ¿sí? Es decir, que los 15 centímetros de diámetro son los que van a apoyar sobre el plato y luego los 30 centímetros son de largo. En el caso de la compresión diametral, el ensayo de compresión diametral lo que se hace es acostar la probeta y se la ensaya a compresión, por eso es compresión diametral. Este dato, o sea, por supuesto que la probeta rompe, acá se parte por la mitad, y es el dato que nos hace semejar como si fuera un ensayo de tracción. Es un dato que lo podemos asimilar a un ensayo de tracción, pero no es de tracción, sino de compresión diametral. Bueno, acá está en la forma en que se traduce ese dato que hemos sacado, ¿sí? En ensayo de tracción. Bueno, acá fíjense cómo según la rotura, cómo se rompe. Por último, el último ensayo que se le hace, que ya también lo hemos visto, es un ensayo de flexión. En este caso, tenemos tenemos dos apoyos, pero dos fuerzas que están provocando la flexión. Lo que nosotros habíamos visto y lo que normalmente se hace es con una fuerza. Estamos hablando de... ¿Sí? Yo también me quiero ir a la bosta. ¿Perdón? ¿Perdón? Lo que decíamos entonces es que
Lo que normalmente se le hace es con una sola fuerza, acá que lo hemos visto cuando vimos ensayo de flexión, en este caso, bueno, se muestran con dos fuerzas, pero es tal cual lo vimos en el ensayo de flexión, lo que se hace es se flexiona hasta la rotura del material y se ve cuánto soporta el material. Bien. Habíamos estado hablando de dosificaciones, ¿sí? Teníamos entonces ¿qué era la dosificación? La dosificación es la mezcla de materiales en una determinada proporción, ¿sí? De las cuales tenemos que saber cómo vamos a mezclar y qué proporciones van a ser. ¿Para qué se dosifica? Para tener una resistencia mecánica a la compresión, para tener más durabilidad, para tener un mínimo cambio volumétrico y, por supuesto, para un costo razonable. Para eso se dosifica. Tenemos diferentes tipos de dosificaciones. Tenemos, por ejemplo, un método empírico que se le llama proporciones en volumen, donde en este método ponemos una cantidad de agua, una cantidad de cemento, relación agua-cemento no la conocemos, ponemos una cantidad de agregado fino y grueso en volumen, pero no conocemos exactamente cuánto estamos poniendo, qué peso estamos poniendo de eso. ¿Podemos tener una buena resistencia con esta dosificación? Sí, podemos tener una buena resistencia. ¿Podemos repetir esa resistencia? Y no es muy probable, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hacemos una dosificación de esta forma, no vamos a saber qué resistencia tenemos hasta que no ensayemos el material, no la vamos a conocer a la resistencia, y lo que también va a pasar es que no vamos a poder repetir este ensayo porque todo esto habrá cambiado, ¿sí? Por lo tanto, una dosificación racional, experimental, me va a exigir que yo conozca el tipo de estructura, que conozca el método de compactación. ¿Se acuerdan que recién vimos en asentamiento cómo era el método de compactación? Que sepa qué durabilidad va a tener, la resistencia mecánica, es decir, la resistencia a la compresión. Tengo que conocer la distribución de los hierros. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tamaño máximo del agregado? Tamaño máximo nominal. Bueno, está relacionado con la distribución de los hierros. Porque si yo tengo una distribución de una malla de hierro, de armadura, donde el tamaño máximo del agregado no pasa por ese agujero, evidentemente voy a tener un hueco adentro del hormigón donde me va a ocasionar problemas, ¿sí? Por lo tanto, si conozco la distribución de los hierros, voy a tener que conocer el tamaño del agregado que va a tener que pasar por esos hierros, por esos agujeros que están entre los hierros, ¿sí? Así que fíjense la importancia del ensayo anterior para poder dosificar el hormigón. Y por supuesto, lo que habíamos visto era el asentamiento. Es un dato que también necesito para dosificar. Todos estos datos los puedo sacar sobre los agregados y sobre el cemento. Todos estos datos sobre los ensayos que le puedo hacer los agregados y el cemento. Bueno, una dosificación, hago la dosificación teórica, hago un pastón de prueba, del pastón de prueba sale un hormigón que lo ensayo a ese hormigón y si tengo que reajustar, vuelvo a la dosificación teórica y reajusto esa dosificación para obtener el hormigón que estoy necesitando. En este cuadro van a ver entonces la relación agua sobre cemento. ¿Se acuerdan que yo les decía lo importante que era? Fíjense que acá tenemos una relación de agua sobre cemento que está relacionada con la resistencia a compresión del hormigón. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, esta es resistencia media, ojo que esto es resistencia media, ¿no?
Si yo quiero, por ejemplo, una resistencia de 35, en este caso, megapascales, ¿sí? Si quiero una resistencia de 35 megapascales, voy a tener que tener una relación agua sobre cemento que va a ser menor de 0,5. Va a estar entre 0,4 y 0,5, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese 0,4 y 0,5? Que tengo que es esa relación peso de agua sobre peso de cemento va a ser igual, por ejemplo, decíamos a 0,45, ¿sí? El peso en agua sobre el peso en cemento me tiene que dar esa relación de 0,45, más o menos. Si yo quiero de 35, bajo y veo cuánto va a ser la relación de agua sobre cemento. Fíjense que cuando aumenta la relación agua sobre cemento, ¿sí? Por ejemplo, para una relación de 0,6, fíjense cuál es la resistencia. Está entre 21 y 28 megapascales, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es resistencia media, no es resistencia característica, ¿sí? Entonces, a medida que voy subiendo la relación agua sobre cemento, voy bajando la resistencia. A medida que voy bajando la relación agua sobre cemento, me va subiendo la resistencia. Fíjense que tengo un límite de esa relación. ¿Por qué tengo ese límite? Y porque si yo llego a un límite de una cantidad de agua sobre cantidad de cemento, si tengo menos cantidad de agua, no voy a poder hidratar la cantidad, las partículas de cemento, por lo tanto, también voy a tener un problema, ¿sí? Así que también tengo que controlar eso, ¿sí? Normalmente cuando usamos relaciones agua sobre cemento de 0,3, de entre 0,4 y 0,3, se usan aditivos, ¿sí? No se usa únicamente, no se plantea únicamente esa relación, sino que se usan aditivos para que le dé trabajabilidad, porque si no el hormigón es muy seco. Bueno. Decíamos entonces, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora ha sido hormigones simples, pero decíamos que el hormigón trabajaba a la compresión, trabajaba muy poco a la tracción, por lo tanto, como no trabajaba a la tracción, teníamos que agregarle al hormigón un esqueleto de hierro, ¿sí? Que se le llama una armadura, donde ese esqueleto de hierro respondía a esfuerzos de tracción, y no solamente de tracción, sino también de flexión y de torsión, ¿sí? Bueno, entonces el hormigón armado es un hormigón reforzado con armaduras de hierro o acero que actúan justamente para responder a estos esfuerzos que tenemos, que tiene el hormigón. Bueno, acá tenemos lo que es un hormigón, si está solicitado por acá, por arriba, y tenemos los dos apoyos, lo que vamos a tener es el eje neutro, todo lo que está por arriba del eje neutro está comprimido, todo lo que está por debajo está traccionado. Por lo tanto, si lo que está por debajo está traccionado, el hierro se lo tenemos que poner por abajo. Por eso es que ustedes van a ver, cuando ven, si pueden ver una estructura, van a ver, se van a encontrar de que los hierros están por debajo, ¿sí? Si la solicitación estuviera de acá abajo, acá tendríamos entonces traccionado arriba, comprimido abajo, y el hierro tendría que estar arriba, ¿sí? Bueno, entre los hormigones armados podemos tener el hormigón armado comúnmente que se arma en obra, o, por ejemplo, los que se arman en fábrica, como por ejemplo el hormigón pretensado y el hormigón posttensado. En el hormigón armado, las estructuras son coladas dentro del escafrado molde, luego se vierte el hormigón.
¿sí? La armadura se encuentra sin refuerzos, introducido previamente, lo que ocasiona una menor resistencia a la flexión del elemento. En el caso de las ventajas que tiene el hormigón a armarlo in situ, no requiere de obreros calificados, eso lo podemos ver, no requiere de herramientas específicas y el control de calidad es mínimo. En el caso de las desventajas, son piezas con mayor peso por unidad de longitud y tiene problemas de deformación. En el caso, entonces, del hormigón pretensado, es un hormigón que se fabrica en un lugar, en fábrica, ¿sí? Donde el método consiste en tener un molde donde le pasamos un cable de alambre, donde lo tensamos, ¿sí? En este caso está anclado y en este caso tiene unos casquillos que le van provocando la tensión a este cable. Luego que conseguimos la tensión que nosotros necesitamos, colamos el hormigón en el molde, ¿sí? Y una vez que está endurecido el hormigón y tiene la resistencia requerida, lo que hacemos es soltar el casquillo, es decir, soltar ese alambre. ¿Qué va a tratar de hacer ese alambre? Y va a tratar de volver a su posición inicial, ¿sí? Cuando no estaba tensionado. Pero el hormigón se lo va a impedir, por lo tanto, le va a introducir esfuerzos dentro del hormigón que van a ser esfuerzos de compresión, ¿sí? Fíjense, en este caso, ustedes esto lo habrán visto, estas son vigas de hormigón pretensado, ¿sí? Estos son los alambres, o son en este caso, porque son vigas muy grandes, son hierros. En el caso del hormigón posttensado, ¿sí? Lo que tenemos es que tenemos el molde. En el molde vamos a tener un portacables que va a estar hueco, donde van a contener los tensores de alambre, o sea, los tensores de acero. Lo que va a pasar es, se va a verter el hormigón, ¿sí? En el molde, se va a dejar que adquiera la resistencia que necesitamos, y luego se van a tensar. Acá en este caso volvemos a tener uno que va a estar anclado y el otro va a tener el casquillo, donde se va a tensar después de que el hormigón haya adquirido la resistencia, se va a tensar ese alambre, ese acero, ¿sí? Provocando, por supuesto, tensiones dentro de este hormigón. Lo que va a hacer esto es flexionar a este hormigón y provocarles tensiones de flexión. Esto, qué va a suceder? Y bueno, que cuando esto va a quedar arqueado, ¿sí? Y cuando nosotros lo coloquemos a esta estructura dentro de nuestra estructura, cuando la coloquemos a esta pieza dentro de nuestra estructura, lo que va a hacer es ese arco que se formó estabilizarse, ¿sí? Por eso es que nosotros necesitamos provocar estos esfuerzos de flexión antes. Bueno, una vez que se le tensa estos alambres o estos aceros, se le coloca una lechinada de cemento por dentro que va a mejorar la adherencia que va a tener este cable con el hormigón. Bueno, este es el anclaje, ¿sí? Estas son las cargas que se van a producir adentro del hormigón. Las ventajas y las desventajas de los hormigones pre- y post-tensados. Las ventajas son secciones más pequeñas y uso eficiente del hormigón. Menor peso por unidad de longitud. Disminución del peso de las piezas. Distancia entre apoyos mayores. Esto es muy importante, ¿sí? Porque cuando nosotros diseñamos estructuralmente un edificio,
tenemos que considerar la distancia entre las columnas que va a tener esa viga, ¿sí? Cuando usamos estos tipos de hormigones pretensado y postensado, vamos a poder utilizar mayor distancia, por lo tanto va a haber mayor distancia entre columnas. Menores deformaciones a flexión, porque están hechos justamente para que soporten las flexiones. No es que los otros hormigones no estén hechos que soporten las flexiones, sino que esto se estima cuánto es lo que van a soportar. Las desventajas, mayor especialización de la mano de obra, se acuerdan que recién veíamos que no necesitamos tanta especialización. En general se producen en plantas industriales, mayores costos iniciales, sí, eso es cierto, y costos asociados al transporte y el montaje, sí, porque lo que nosotros necesitamos es transportar en camiones muy largos, este tipo de estructuras, y el montaje tiene que ser por medio de grúas, no lo pueden hacer las personas manualmente, ¿sí? En el hormigón armado, in situ, sí lo hacían las personas manualmente, ¿sí? Bueno, hemos visto entonces todo el hormigón, han quedado pocos alumnos, por lo que veo, ¿sí? Después empiezan a preguntar o a tener dudas, pero les quería comentar de que es un tema un poquito largo, lo que sí, para el parcial, lo que vamos a hacer es pasarles un cuestionario sobre este tema, igual también lo vamos a hacer sobre polímeros, es hacer un cuestionario donde ustedes van a poder responder de acuerdo a lo que hemos visto y sacándolo también de otras bibliografías, van a poder responder las preguntas de ese cuestionario y nosotros después vamos a preguntar sobre ese cuestionario, en el caso de hormigones y en el caso de polímeros, ¿sí? Así que, bueno, yo creo que ya para la semana que viene podré tener el cuestionario, así se los mandamos y ustedes los pueden ir respondiendo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Yo sé que ha Profe, sido... ¿Cómo? una pregunta, ¿es con nota el cuestionario o es tipo trabajo práctico? No, 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 no. El cuestionario es para que ustedes lo tengan, no, no es que me lo tienen que devolver al cuestionario. Si quieren lo podemos responder en clase, si no, no hay problema. No, el cuestionario es para que ustedes respondan y fundamentalmente para que ustedes tengan las preguntas que se le van a hacer en el parcial, para que tengan claro qué es lo que se les va a preguntar sobre este tema en el parcial, ¿sí? Porque ustedes habrán visto que acá tienen, es mucho lo que tienen en el PowerPoint, es mucho, pero hay preguntas que por ahí no se las vamos a hacer. Por ejemplo, preguntarles cómo es el ensayo o cómo es el contenido de aire, ¿sí? Esto no se lo vamos a preguntar. Sí le vamos a preguntar, por ejemplo, a lo mejor, cuáles son los ensayos que se le hacen al hormigón, ¿sí? Entonces, en el cuestionario ustedes van a responder el cuestionario y les va a servir, pueden consultarlo con nosotros, las respuestas, pero les va a servir el cuestionario para estudiar para el parcial, ¿sí? Porque ya lo van a tener respondido, estudian para el parcial y las preguntas que se le van a ser la del cuestionario. ¿Está? ¿Te quedó claro? Sí, sí, genial, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Profe, ¿No? ¿el cuestionario es el mismo del año pasado? Posiblemente, la verdad que no me acuerdo en el cuestionario del año pasado, te juro, esa esta altura tendría que revisarlo, tendría que revisarlo. De todas formas, gracias por hacerme acordar, lo voy a revisar, eh, lo voy a revisar y voy a verificar si le agrego alguna cosa o le quito alguna cosa, pero sí, ya me voy a fijar si es el mismo que el año pasado. ¿Mm? Ya lo voy a verificar. Es más, no sé si lo tengo, porque como a mí nos robaron la computadora y yo tenía muchos datos en la computadora, no sé si lo tengo ese cuestionario. De última, este, te voy a pedir, te voy a pedir que me lo mandes por mail el cuestionario, ¿puede ser? Sí, profe, no hay problema.
mándamelo por mail, porque vos sabés que no sé si lo tengo, porque no sé si lo tenía en la computadora que me robaron. Pero mándamelo por mail de última y lo verifico si es ese cuestionario o si le agregamos o le quitamos cosas. Perfecto, profe, yo se lo envío. Dale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, veo que no. Sé que ha sido cansador la clase, he tratado de terminarla hoy, para no dejarla ya para la clase que viene. Pero bueno, estaríamos viendo entonces dentro de 15 días, ¿sí? Vuelvo a repetirles, esta semana, este fin de semana más o menos, van a tener el Excel modificado y la semana que viene vemos, aunque no tengamos clases, no importa, ustedes me pueden comunicar por medio del mail si están o no están, o si están, no hay problema, si no están en el Excel, ¿sí? Pero por ahora no me manden más nada, que quede como está, así yo me pongo a ver qué es lo que tengo que modificar. Y lo vemos la semana que viene. Bueno, entonces nos estaríamos viendo, el próximo tema sería polímeros y ya sería el último tema del práctico, ya antes del parcial. Bueno, podemos, a ver qué hay en chat. Nos estamos viendo, que tengan un buen fin de semana.